restaurador. ¿Por qué es importante conocer el papel de la palabra del Señor en el tema de la justificación por la fe? Sí. Porque a Cristo lo recibimos por medio de su palabra. ¿Por qué? De esa forma recibimos a Cristo. Lo recibimos por medio de su palabra. En la página 91, los que tienen a la disposición el libro, la palabra de Dios tiene un lugar específico en el proceso de la salvación del ser humano. O sea, específico quiere decir único. No puede ocuparlo o no puede ser reemplazado por otra cosa. La palabra tiene un lugar específico. Ahora, ¿cuál es ese lugar específico que la palabra de Dios tiene en la redención del hombre? Bien, echemos mano de la explicación que está acá en la página 95. La página 95 dice así, en el 1, 2, 3, en el cuarto párrafo: las Escrituras constituyen el gran agente de la transformación del carácter. Dice que el nombre o linaje no tiene nada que, si no está relacionado al carácter, no significa nada. Esto quiere decir, nosotros llamándonos también cristianos, si el cristianismo no da una evidencia de un carácter transformado, no significa nada. Porque la evidencia de la vida cristiana se demuestra en el carácter. Y para que nosotros podamos tener un carácter semejante al de Cristo, la palabra del Señor desempeña un papel único. Pues dice, las Escrituras constituyen el gran agente de la transformación del carácter. Leamos Juan 17, 17. 17. Sí, capítulo 17. Capítulo 17 son como 4 por 8, ¿va? Sí, 17 y el verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación es el proceso de la restauración del carácter. Entonces la restauración del carácter no puede ser real sin la intervención de la palabra del Señor. A Cristo lo recibimos por medio de su palabra. El Señor dijo que debíamos comer su carne y beber su carne. Entonces los judíos le dijeron, ¿cómo es que éste nos dará a comer su carne y beber su sangre? Cuando Jesús tuvo esta conversación, en la parte después, Él les explicó lo que les quería decir. Leamos San Juan capítulo 6, verso 63. Capítulo 6. Silencio. Sí. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice la carne, Era el verbo, ¿va? así es. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él había dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra del Señor es el agente transformador de nuestro carácter. La siguiente pregunta es, para que se convierta en el agente transformador del carácter, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos estudiar la palabra del Señor? En la página 93, la hermana Suri hizo mención a esto y dice así: no hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Cuando venimos a la iglesia escuchamos la predicación y esa predicación
es el resumen del esfuerzo del predicador que dedicó su tiempo a preparar el mensaje y ahora viene para transmitirlo. Nosotros recibimos del predicador la palabra del Señor. La hemos recibido de otra mente, de la exposición que Él nos ha hecho, de lo que el Espíritu del Señor le ha dado, le ha revelado. Entonces no debemos conformarnos con ello, debemos ir nosotros mismos. ¿Recuerdan la experiencia de los de Berea? No dan nada, va. Mira, Jesús, Silencio. Los de Berea dijeron, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues estudiaban diligentemente las Escrituras para ver si las cosas que los apóstoles les decían eran ciertas. Entonces, ellos iban a sus hogares a comprobar si el mensaje que habían recibido era así. Igualmente nosotros no debemos conformarnos por lo que escuchamos. Si en verdad lo que escuchamos es la verdad, pero nosotros mismos tenemos que investigarlo. Después dice, debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo, a fin de comprender su palabra. ¿Cómo hacerlo? Debemos tomar un versículo y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Dice hermano Marcos. ¿Cómo debemos estudiar la palabra del Señor? Dice, debemos de tomar un texto, ¿verdad? Debemos de asignarnos la tarea de discernir lo que Dios puso en ese texto para nosotros. ¿Cómo estudiamos la Biblia? O cuando estamos estudiando, ¿qué pensamos? ¿Para qué estudiamos? O cuando estudiamos un texto, ¿pensamos en la experiencia del hermano? ¿O cómo irlo a predicar y olvidarnos de nosotros? Bueno, si sucede así, no alcanzaremos mucho. Debemos de tomar, dice, debemos asignarnos la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso. Yo me voy. Ok. Oramos. Dios Jesús era mi mensaje. Debemos tomar un texto y asignarnos la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en ese texto para nosotros. Y después de esto dice, debemos espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que Dios dice. Debemos, dice, espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que Él dice. ¿Qué entendemos de esta parte? Bueno, volvamos nuestra mente para concentrarnos en lo que este pensamiento quiere decirnos, de cómo estudiar la palabra del Señor. La palabra de Dios, dijimos, es el agente ¿para qué? Transformar. Es el agente para transformar nuestro carácter. Ahora la pregunta es, ¿cómo tomar la Biblia a fin de que ésta se convierta en el agente transformador de nuestro carácter? Entonces, se nos indica el secreto o el medio, cómo hacer. Dice, debemos tomar un texto, asignarnos la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en ese texto para nosotros.
Algo más. Debemos espaciarnos en Él hasta que venga a ser nuestro. O sea que ese pensamiento bíblico no era nuestro. Al ir a la Biblia nos familiarizamos con Él, pero debemos espaciarnos tanto en ese pensamiento hasta que venga a ser nuestro y automáticamente sea pronunciado por nosotros. Que repetir, aprenderlo incluso en memoria, hasta que realmente venga a ser nuestro. O sea, ya habremos adoptado el lenguaje bíblico, el lenguaje celestial. ¿Qué sucede entonces? Si tomamos un texto y lo estudiamos rápidamente y ni mucho menos estudiamos en lo que él decía, ¿cómo se va a tornar nuestro la palabra? No se puede. Dice, las cosas con frecuencia repetidas inevitablemente llevan a la acción. Esa es una ley mental. Las cosas con frecuencia o frecuentemente mencionadas inevitablemente llevan a la acción. ¿Por qué un niño pequeño que está con sus padres finalmente llega a adoptar lo que sus padres hacen? Él lo escucha todos los días y lo ve todos los días. Finalmente él lo hace. Es así como aprende las palabras y empieza a decir lo que sus padres dicen. En este caso el Señor es nuestro maestro, pero nosotros tenemos que ejercitar nuestra mente. Ahí dice que tenemos que tomarnos la tarea. Significa que no estamos adaptados a ese sistema y debemos esforzar nuestra mente a fin de adaptarla a ubicarse siempre en el pensamiento divino. Más abajo, en esa misma página 93, dice: a medida que la fe recibe y se asimila así los principios de la verdad, vienen a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. A medida que la fe recibe y se asimila así los principios de la verdad, vienen a ser parte del ser. Para que vengan a ser parte del ser hay que asimilarlos y hay que repetirlos o familiarizarnos con él hasta que venga a ser nuestro. Si no, no viene a ser nuestro. Si no, entonces la palabra no se va a convertir en el agente transformador. Porque si hoy vino a mi mente y no encontró cabida, esa palabra quizás ya no la recordaré más. No halló cabida, no viene a ser mía, por ende no me va a transformar. Por eso es que el estudio tan superficial de la palabra de Dios, vemos cuán insignificante es. La palabra de Dios recibida en el alma amolda los pensamientos y entra en el desarrollo del carácter. Dice, la palabra recibida en el alma. La palabra es Cristo. Recibiendo la palabra, recibimos a Cristo. Recibida en el alma, amolda los pensamientos y entra en el desarrollo del carácter. Pero para que amolde los pensamientos, ¿qué es necesario? Espaciarnos en ella. Y espaciarnos en ella significa dedicar tiempo a la meditación de esa palabra. En el siguiente tema hay una pregunta, pero no vamos a entrar en él, sino que el párrafo dice así: a medida que nos hagamos partícipes de la naturaleza divina, se irán eliminando del carácter las tendencias al mal hereditarias y cultivadas, y nos iremos transformando en un poder viviente para el bien. A medida que nos hagamos participantes de la naturaleza divina. ¿Y quién es la naturaleza divina? La palabra de Dios es de naturaleza divina, porque es dicha del ser divino, del ser supremo.
y Él mora en nuestros corazones por medio de su palabra. Entonces significa, a medida que la mente va familiarizándose con esa verdad divina y apropiándose de ella, entonces se irá eliminando del carácter las tendencias heredadas y cultivadas. Y nos iremos transformando en un poder viviente para el bien. Así que si no habíamos dado mucha importancia al estudio, a la meditación de la palabra del Señor, debemos hacerlo ahora. Porque a medida la mente se apropie de ella, la inclinación al mal irá desterrándose y en nosotros se irá viendo la imagen divina, el carácter de Cristo. A ver, ¿quién gusta leer 2 de Pedro 1, 1 al 4? Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa como nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Bien, del verso 2 voy a tomar una línea de ese texto y la vamos a familiarizar con una línea también que está en la página 94 de este libro. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a leer acá. El conocimiento que tenemos de Jesucristo es proporcional al conocimiento que tenemos de su palabra. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol cuando nos dice que la gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Cristo? Seguir conociendo, seguir escudriñando. Sí, quiere decirnos que la gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de su palabra. Mientras más conocimiento hay. De su palabra, más conocimiento tenemos de Cristo. Es que la manera de conocer a Cristo es a través de su palabra. A través de su palabra. A medida de esa palabra viene a ser nuestra, esa es la magnitud de la morada de Cristo en nosotros. Si el conocimiento de su palabra es superficial, significa que la obra de Cristo en nosotros es superficial. Pero si el ejercicio de nuestra mente en esa palabra es grandioso, grandiosa también es nuestra experiencia con nuestro Señor Jesucristo. El verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero el conocimiento de Cristo es a través de su palabra. Quiere decir que mediante el conocimiento de la palabra del Señor nos han sido dados el poder concerniente a la vida y a la piedad. ¿Cuál es la vida? Veamos, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué significa entonces la vida aquí según el texto? Para usted, hermano. Porque dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Sí, la vida común relacionada con todas las cosas en las que nos ocupamos. El trabajo, la creación. La creación
sostenida por el poder de Dios. Nosotros nos ejercitamos por el poder de Dios. La tierra produce por el poder de Dios. Entonces, todo lo que pertenece a la vida ha sido provisto por el poder de Dios. Y el texto de 2 de Pedro 1, 3 y 4 estábamos considerando. El verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, es el poder de Dios quien ha provisto los medios de la subsistencia de todas las cosas, o para que todas las cosas subsistan y se mantengan. Porque Dios no creó las cosas y las dejó ahí, que mediante que ellas mismas pudiesen. No dice que su mano sigue manteniendo el control de todo. En el latido del corazón, ahí está el poder divino, la inspiración del Todopoderoso obrando. La mano que creó todas las cosas sostiene todas las cosas. Sostiene todas las cosas. La creación no vive por ella sola. No, Dios sigue manteniendo el control de ella. Entonces, lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Qué es piedad? Es la vida piadosa que Dios espera que vivamos todos. Nos preocupa saber o querer alcanzar el ideal de Dios, siendo unas personas verdaderamente transformadas. Y quisiéramos tener el carácter de Cristo, y cuando sentimos que no lo tenemos, nos sentimos abrumados. Pero la palabra de Dios dice que todo el poder concerniente para llevar una vida piadosa se nos ha sido dado. Si nosotros no tenemos una vida piadosa, es porque estamos desperdiciando el medio que Dios nos ha dado. Él ha hecho todas las provisiones. Es como el alimento. Acabamos de tener el almuerzo y había en abundancia. Si alguien quería quedarse aguantando hambre, es porque estaba desperdiciando la provisión ya preparada. Así es, todo lo concerniente a la vida piadosa, a tener un carácter noble, a ser personas nobles y puras, todo el poder está a nuestra disposición. Si quedamos afuera de ello, es porque no hemos echado mano de la provisión de Dios. Mediante, dice, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, pero conocemos a Cristo a través de su palabra. Entonces significa mediante el conocimiento de la palabra de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios por su palabra nos ha dado grandiosas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Quiere decir que esas promesas de la palabra de Dios, promesas de transformación de nuestro carácter, vienen a ser nuestras, es así como somos participantes de la naturaleza divina. Y la última parte del texto dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra de Dios hace doble efecto. Uno es, erradica de nosotros las tendencias heredadas y cultivadas, y nos transforma a la imagen de Cristo. Pero ¿cómo llega a funcionar esto? Debemos tomar, dice la tarea, de ir al texto y de descubrir el pensamiento que Dios puso en ese texto para nosotros, espaciarnos en él hasta que venga a ser nuestro. Recibida así en el alma la palabra de Dios, llega a ser la fuerza motriz de la vida, lo que nos impulsa a actuar. Y finalmente, en
entra en el desarrollo del carácter, purifica los pensamientos y dulcifica la disposición. Tenemos entonces razón nosotros de quedarnos toscos como hemos venido del mundo y siendo ya cristianos y yendo a la palabra del Señor todos los días. Y si esta palabra de Dios que la estudiamos todos los días no ejerce en nosotros la función por la cual fue enviada, ¿qué significa entonces? Que nosotros no nos hemos espaciado en ella y no ha venido a ser nuestra esa palabra. Aunque creamos que así es. Pero ese creer no es un creer verdadero, es un creer de nombre. Es un asentamiento mental nada más. Porque el creer es apoderarse del poder de Cristo actuando en nuestra vida, que nos lleva a actuar. Así es, hermanos, esperamos de que tomemos en cuenta este secreto de cómo es que la palabra del Señor se convertirá en el verdadero agente de transformación de nuestro carácter. Que Dios nos ayude. Amén.